tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto estar compartiendo este rato con ustedes, desde aquí, de la otra orilla. En esta oportunidad estuvimos de visita en la Expo Activa Nacional, la Expo Activa número 23. Sí, desde hace 23 años hay un grupo de productores del departamento de Soriano que preparan esta muestra para compartir no solo con los productores uruguayos, sino con productores que nos visitan de la región. En este marco que nos estamos moviendo de plena seca, de muchísima preocupación en todos los sectores que tienen que ver con el agro, igualmente Soriano puso todo su empuje, toda su esfuerzo habitual y nos recibió una vez más en ese predio ubicado a 25 kilómetros de la ciudad de Mercedes. En esta oportunidad compartimos con ustedes un diálogo que establecimos con un muy reconocido economista de aquí, local. El economista Gabriel Odone, con ustedes. Uruguay es un país que está estable macroeconómicamente, no hay nada que nos preocupe a los uruguayos, desde el punto de vista de que vayamos a tener un evento grave. Uruguay está creciendo al 3%, tiene una inflación moderada para lo que es la historia de Uruguay de en torno al 7%, tiene una situación fiscal que no es la ideal, pero es mejor que la que teníamos hace un año y medio. Por lo tanto, Uruguay tiene un sector externo, una cuenta corriente con superávit, o sea que Uruguay tiene un grado de inversor en su deuda, eso no lo va a perder. O sea que desde el punto de vista macro, cuando uno mira una fotografía de Uruguay, uno dice Uruguay está sólido y por eso es uno de los países financieramente integrados al mundo que tiene la región. Entonces, yo diría macroeconómicamente bien. Ahora, cuando uno hace un doble clic y empieza a mirar hacia adentro, encuentra otros problemas. Uruguay permanece caro en dólares respecto a su historia, esto es, los precios en dólares de Uruguay hoy son más caros que hace 20 años y sobre todo son tan desviados respecto a lo que era el promedio histórico del Uruguay y estamos más caros que muchos países, probablemente excepto Argentina. Y cuando hablamos de ese encarecimiento, ¿qué es lo que hay por detrás de un país caro en dólares? Un país caro en dólares tiene costos de producción importantes y por lo tanto, en la medida que somos países tomadores de precios en nuestras exportaciones, son ecuaciones de rentabilidad bajas. Entonces, cuando estamos caros en dólares, al sector transable, al sector competitivo internacionalmente, que es el sector agropecuario por definición, su rentabilidad queda muy afectada y eso hace que la inversión sea escasa. Entonces Uruguay está en un equilibrio macroeconómico razonable, pero de mala calidad, porque estamos con una inversión mucho menor que hace 3 o 4 años y además habiendo destruido puestos de empleo, más de 30.000 puestos de empleo, que para Uruguay es una cifra importante, en los últimos 3 o 4 años. Es una situación sostenible porque los mecanismos de protección social que Uruguay tiene permite timonear esta situación, porque las tasas de desempleo tampoco son exorbitantes, estamos en tasa de desempleo del 8% aproximadamente. Cuando uno mira para adelante 3 o 4 años es una situación que va a requerir algún tipo de ajuste porque no puede permanecer así. Ese ajuste puede venir por algún evento externo que ayude, como por ejemplo que los precios de exportación mejoren o que tengamos un evento climático muy favorable como fue la cosecha 2017, o puede venir por algunas decisiones de política económica que pueden ser intentar atacar la situación fiscal para darle un poco más de holgura a la política monetaria y permitir que la economía se abarate un poco más rápidamente de lo que lo está haciendo. Pero eso no va a ocurrir en el próximo año, va a ser menester del próximo gobierno. ¿Por qué no hay voluntad política de que ocurra eso ahora? No, porque los márgenes de maniobra que tiene un gobierno para hacer eso son muy estrechos, implican costos distributivos en términos de ingreso y un gobierno eso no lo va a hacer, ningún gobierno de ningún color y menos con un gobierno que tiene un mandato de no hacer eso, como es el gobierno del Frente Amplio, lo va a hacer a un año de las elecciones. Eso no va a ocurrir. ¿Tú crees que hay una correlación entre la izquierda y la no mirada, la no cercanía con el sector agropecuario, el no quererlo, mirarlo solamente como una caja para extraer? Bueno, yo creo que lo primero es que acá hay grandes desconfianzas mutuas, digamos. La izquierda, el elenco donde la izquierda recluta, la muestra de población donde la izquierda recluta su elenco gubernamental no tiene vinculación en general, hay excepciones, no tiene vinculación en general con el sector agropecuario. Entonces hay una dificultad de comprensión de la izquierda de las cosas que ocurre en el sector agropecuario. Por otro lado, los sectores agropecuarios tradicionales, en mi opinión, en el caso de Uruguay, siguen haciendo uso de las herramientas tradicionales para manifestarse, expresarse con la ciudad. Y entonces hay un gran divorcio entre lo que la gente de la ciudad entiende respecto de los problemas del campo, respecto de la situación del campo. Entonces, eso te genera una incomprensión. Y cuando hay incomprensión, el diálogo es más difícil y eso lleva a que los resultados o las políticas no sean las mejores. Los uruguayos tenemos que entender que el país crece a largo plazo porque el sector agropecuario es el único sector
sector competitivo que tiene el país, que tiene capacidad de insertarse al mundo y que por lo tanto cuando el sector agropecuario le va mal por un año no es grave, pero si le va mal por 5 años termina habiendo un problema en algún momento. Eso en Montevideo no se termina de entender bien. ¿Y cómo es la mirada tuya respecto a lo que es la situación de Argentina? Bueno, Argentina, desde el punto de vista macroeconómico, tiene un problema grande, muy grande, tiene un déficit fiscal primario de 3 puntos del PIB, tiene un déficit en cuenta corriente de casi 5 puntos del PIB, es típico fenómeno de déficit gemelos, que los puede financiar en este momento porque tiene acceso a capitales, básicamente porque en el mundo las tasas de interés siguen siendo bajas, hay flujo de capitales hacia países emergentes, Argentina paga muy buenas tasas de interés, pero todos sabemos que eso es un equilibrio precario en Argentina, es un escenario de plata dulce que termina mal. La razón por la que Argentina está en esa situación es porque el gobierno está practicando una política que intenta atacar más prioritariamente la inflación y hacer un ataque gradual del problema fiscal. Eso genera este problema de encarecimiento en dólares y mientras el mundo le preste plata a Argentina, o sea, mientras el mundo tenga flujos financieros emergentes, Argentina tiene tiempo para hacer eso. Lo que pasa es que hay varias señales en el horizonte que indican que ese mundo puede estar dejando de ser así en algunos meses más o siendo tan fácil conseguir recursos del exterior. Entonces, en Argentina yo presumo que habiendo seca como la que hay en Uruguay, y habiendo los problemas de precios en dólares como los que hay en Uruguay, porque sus costos en dólares se han inflado mucho en los últimos tiempos, los problemas de rentabilidad del sector agropecuario deben ser muy similares en Uruguay. La diferencia probablemente es que hay varios componentes importantes para el sector agropecuario, como es la energía y los combustibles, que en Argentina tienen un valor relativo menor que en Uruguay. Por tanto, esa presión sobre la rentabilidad probablemente por ese lado tenga un poco más de margen, pero tampoco mucho más. O sea que en realidad seguramente el sector agropecuario tengamos una situación en Argentina no fácil hoy, sobre todo con la seca. Si hubiera un evento climático favorable se disimularía más, pero en este evento está presionando los costos en dólares más la seca. Hasta aquí escuchamos el diálogo con el economista Gabriel Odone. En la próxima entrega seguimos con apuntes de Expoactiva Nacional. Algo sobre las buenas prácticas agrícolas que nos interesan y nos preocupan a todos. Y algo sobre el movimiento Un Solo Uruguay, inédito en este país y de interés para compartir. Desde la otra orilla, aquí, en 15 días, estamos de nuevo contigo.